ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 20 de septiembre del año 2017, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo de Señales TV, buenos días a todos y a todas, y quiero pues empezar expresando mi solidaridad con la familia Sanben, tanto con Muquien como con Miguel Sanben, por la muerte de su hermano Pensien Sanben, un santiaguero muy querido que falleció en el día de ayer. Así es que nuestro abrazo solidario a toda su familia y a todos sus amigos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, en estos días he estado pensando en aquel clérigo anglicano que una vez tuvo mucha influencia pues en lo que tenía que ver con la planificación de la economía y de la población, aquel clérigo anglicano Robert Thomas Malthus, porque los acontecimientos que estamos presenciando en el mundo entre naturales y acontecimientos que son producto de conflictos provocados por los intereses y las culturas y las creencias religiosas en estos momentos, más que conflictos ideológicos, todas estas cosas aunadas pues parecen conducirnos a los que Malthus, la tesis malthusiana, sustentaban sobre la necesidad del control de la población. Él creía que como la capacidad de producir alimentos pues crecía de manera aritmética y la capacidad y la población crecía de manera geométrica, entonces la naturaleza requería de mecanismos de autocontrol. Y para él, el que llamaba el mecanismo positivo de autocontrol era el hambre, eran las epidemias y eran las guerras. Bienvenidas aquellas cosas que iban a provocar pues una disminución de la población, porque el concepto que tenía de la pobreza era aquel concepto inconmovible, de aquella realidad inconmovible, y desde luego, si vemos dónde está basada esa creencia, en un teólogo, en un religioso, pues esa creencia pues hunde sus raíces en el propio pensamiento cristiano. Cuando Jesús iba a ser ungido con un perfume de nardo que se iba a usar para lavar sus pies, el ecónomo de la congregación protestó porque dijo que con lo que costaba ese perfume
pues podían hacer cualquier otra cosa, es decir, que no era que eso era un derroche, ¿no? Usar ese tipo de cosas para el lavado de pies. Entonces la respuesta que Jesús le dio fue que a los pobres los tendréis para siempre. Mi presencia, lo que quiso significar que su presencia era coyuntural. Entonces Malthus entendía que la pobreza era inconmovible, que no había manera de reducirla. Que tengo aquí algunas de sus citas. La pobreza de las masas es simplemente una consecuencia del instinto de reproducción del hombre. No depende de los síntomas y condiciones sociales de la época. Pues también, entonces, frente a todas estas cosas, la positividad que él planteaba, él, no yo, él porque esa fue una tesis en su momento muy, muy debatida y todavía cobra alguna influencia porque los métodos de planificación familiar están inspirados en cierta medida en la tesis malthusiana. Están inspirados en la tesis malthusiana. Hoy esa tesis pues está confrontada con realidades. Por ejemplo, la economía de mayor potencialidad, de hecho la principal economía del mundo, es la economía del país con mayor población. Y ese país con mayor población, ahora que por volumen tiene la principal economía del mundo, ha quitado restricciones para hacerse aún más grande en población, porque después se demostró que la capacidad de producir alimentos, pues es una capacidad que todavía no ha sido agotada y que en cierta medida lo que es una cantidad de población para un país no es un problema, porque esa cantidad de población también se constituye en un mercado. Y entonces hoy vemos que los países que tienen mayor potencialidad, que han tenido mayor desarrollo, son los países que tienen una mayor población. Es decir, que ahí está confrontada esta tesis malthusiana. Entonces, pero ¿por qué este planteamiento? Señores, porque, bueno, alguna reflexión tiene que producirle a uno el hecho de que usted esté durmiendo la siesta, como pudieron estar muchos mexicanos, tranquilos en sus hogares, pues libre de cualquier preocupación que no sea la de la vida cotidiana. Es decir, cuando usted llega a su casa, que cerró la puerta de entrada a su casa y entró a su casa, usted entra a un lugar de paz, a un lugar de seguridad. Usted se siente tranquilo. Entonces, una persona llega, se va a dormir su siesta y de repente, pues, termina sepultado. Colapsado. 44 edificios colapsaron en México. Hasta anoche se estaba hablando de 149 muertos. Sabemos que esas cifras siempre se incrementan en la medida en que ya se pueden remover todos los escombros. Pero el país que recibió esa tragedia, ahora con un terremoto de 7.2, es el país que el mes pasado había recibido, o el mes pasado no, a principios de este mes, había recibido otro terremoto de 8.2. En aquel no hubo la tragedia, no fue tan mortal como este, a pesar de que fue mayor, porque por el lugar del epicentro.
Bueno, estamos hablando de 237 hoy, gracias a Luis Ramírez. 237 muertos en el día de hoy. Entonces, cuando se produjo el de 8.2, no hubo tantos muertos porque el epicentro ocurrió en una zona distinta. Y las centinelas que advierten a la población sobre la ocurrencia de un terremoto, pues funcionaron y la gente salió de sus hogares. Y la cantidad de muertos, estamos hablando en el primer caso como 100 muertos. Ahora hubo una cantidad de muerte mayor porque las centinelas no operaron, porque la mayoría de los sensores están ubicados en la costa y el terremoto se produjo en el centro del país. Entonces la gente no tuvo ese mecanismo de advertencia para percatarse del terremoto. Y ahí estamos con esta cuestión que la verdad es que impacta. 2 terremotos en poco tiempo, esta cantidad de muertos, de propiedades y todo el colapso, pero realmente lo más lamentable es la pérdida de vidas. Entonces, mientras tenemos esta cuestión de los terremotos en México, no olvidándonos que nosotros también estamos ubicados en grandes fallas y que en cualquier momento, como pasó en Haití en el 2010, podemos ser sorprendidos por un evento similares. Sin olvidarnos de eso, entonces tenemos una temporada ciclónica que es una de las temporadas ciclónicas más activas, y que todo lo que trae, pues se convierte en fenómenos que son altamente peligrosos. No importa que sean en principio tormentas, que caramba, antes con esa frecuencia y con esa capacidad destructiva, pasaba cada cierto tiempo para uno poderla ver. No, pero ahora vienen uno tras otro. Y vienen en el mismo trayecto y van sobre poblaciones que están diezmadas, que su capacidad de respuesta para este tipo de cosas, incluso los recursos disponibles para este tipo de cosas, en cierta medida, pues son agotados porque no hay una reserva presupuestaria para estas cosas. Y como decía ayer, la sola movilidad preventiva tiene un costo muy alto. Ustedes se imaginan cuando a esa movilidad preventiva hay que agregarle todos los destrozos que esto ha causado en las Antillas Menores. El caso de Puerto Rico, recientemente pues afectado por Irma, y ahora está colocado en estos momentos pues enfrentando la furia de este huracán María. Entonces, ya hemos citado 2 factores. Tenemos terremotos, tenemos huracanes coincidiendo a la misma vez. Pero entonces, como si eso fuera poco, si estos son factores que vienen por el orden natural, son factores que no están bajo el control de los hombres. Mientras tenemos esos 2 factores naturales, entonces tenemos por otra parte, un radicalismo islámico que está pues desde hace tiempo produciendo muertes en grandes cantidades, con actos terroristas que se pueden presentar y de hecho se presentan en los lugares menos esperados, donde la gente está tranquila, donde la gente está
en paz, donde la gente no está pendiente de estas guerras, pues ahí llega la muerte. Y ahí llega la muerte en masa, como ocurrió recientemente en la Rambla de Barcelona, como ocurrió ahí en la Rambla de Barcelona, es decir, lo que es la incidencia, ¿no?, del salafismo, que es la corriente más radical del Islam, y que es aquella que considera que todo lo que no sea igual a la forma de ellos concebir la creencia en Alá, pues todo lo que no sea, lo que no coincida con ellos, es satánico. Y entonces, contra todo lo que no coincida, ellos tienen el derecho de declarar la guerra para volver el Islam a la Salaf, que la Salaf no son más que los orígenes, es decir, volver al Islam maometano y volver al Islam de los 4 primeros califas, y como muchos sumarle 2 generaciones más a esos califas, y todo lo que ha pasado de ahí ya es distorsión del Islam, y contra todo eso guerra, y eso es en el propio Islam. Imagínense ustedes de lo que ellos piensan de los cruzados, que son los cristianos y son los judíos, es que son el mismo demonio. Entonces, cuando se mata a un cristiano, no se ha matado a un ser humano, desde su óptica. No, es un engendro del demonio lo que están matando. Por eso, esa insensibilidad frente a la muerte. Entonces, ya ahí tenemos 3 factores. Para quedarme solamente con cuarto, entonces hay un loco en Corea del Norte, forzando una tercera guerra mundial. Como si no tuviéramos suficiente. Pero forzando una tercera guerra mundial, y un loco que parece que no hay otra manera de salir de él que no sea una salida violenta. Entonces, ese loco se encuentra en el que sigue siendo todavía la potencia más influyente, aunque no es hoy la primera potencia económica, pero sí sigue siendo, en términos de geopolítica y la presencia que tiene en todo el mundo, la más influyente. Entonces ese loco se encuentra con otro personaje dirigiendo esa potencia, que sabemos que no tiene todas sus ideas bien coordinadas. Y lo que puede salir de ahí realmente resulta nada esperanzador. Es decir, que tenemos a la vez varios factores de destrucción, tanto naturales como humanos, que están creando una sensación de inseguridad, y pueden en cualquier momento degenerar en una gran tragedia. La humanidad en estos momentos, bueno, creo que el último gran censo es el del 2011, que estamos hablando de que llegamos a los 7.000 millones en el mundo, los 7.000 millones en el mundo, una buena parte de los cuales vive en la pobreza. Y entonces, en cuanto a lo que es la idea malthusiana de esto, y a propósito del tema de los subsidios, dice Robert Thomas Malthus, que si los alimentos no alcanzan para todos, un subsidio a los pobres no puede aumentar su volumen, ya que lo único que puede traer consigo es el aumento de la cantidad de pobres, pero en ningún caso más riqueza. Es decir, que la única solución es la eliminación masiva de la población, porque no estamos en capacidad de producir los alimentos que esa población requiere. Esa es su tesis, repito, ya rebatida por realidades como la realidad de China, pero como se han presentado,
tantos acontecimientos a la vez que para los que uno no tiene explicación, porque bueno, nos suponemos que todos estos huracanes nos están llegando por el cambio climático, el calentamiento global, que nos están llegando por eso, ¿no? Por la forma irresponsable en la que estamos colocando gases en la atmósfera que conservan el calor, y que esto, pues, al calentar los océanos, cualquier fenómeno, entonces ahora tiene la posibilidad de multiplicar su peligrosidad, y esa es, digamos, una de las percepciones o de las suposiciones que tendrá que comprobarse a través ya de investigaciones más precisas, pero esa es la parte que nos viene por ahí. Entonces, la verdad es que, bueno, ¿qué hacer? Dirían los cristianos o los judíos y los mahometanos, que son la mayoría gente de paz, los islámicos, que al principio se llamaban mahometanos, que la mayoría son gente de paz, que todo esto nos traduce a la búsqueda de una vida más sencilla, a una vida más comprometida con el prójimo y a una vida más cerca de las enseñanzas de nuestros profetas, que son los que usted crea, para los cristianos Jesús, para los islámicos Mahoma, para los judíos, bueno, que Moisés, Abraham, etcétera. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, hay docencia suspendida en las provincias que están en alerta roja. Pues no hay clase hoy en la Altagracia, en el Ceibo, en Atomayor, en Samaná, en Espaillat, en María Trinidad Sánchez, en Nagua y La Romana. Pero además de que no hay clase, allí están siendo adoptadas todas las medidas del lugar, porque estas provincias están en alerta roja, porque son las provincias donde puede tener mayor incidencia el paso del huracán María. Ya para el resto del país lo que se espera son muchas lluvias, y esas lluvias también provocan situaciones catastróficas en nuestro país, y provocan grandes movilizaciones. Para el propio Estado, el llevar estas personas a refugios, no solo significa llevarlas a refugios, sino que la presencia 1, 2 o 3 días de esas personas en refugio, pues conlleva un nivel muy alto de inversión, y después también de compensación, porque la mayor parte de la gente que va a refugio es gente que vive de la economía informal, y entonces al vivir de la economía informal, en los días en los que está en el refugio, no puede producir, y requiere del auxilio del Estado y de la solidaridad de la gente, que ojalá esto quien pudiera la expresara, para poder subsistir. Como ya tenemos el riesgo de que, como nos preparamos como nunca para Irma, y Irma no afectó el territorio nacional, ahora muchas personas permanezcan indiferentes, diciendo que, bueno, tal vez esto no nos va a afectar, tal vez este huracán está subiendo, pero frente a estas cosas, señores, hasta que el fenómeno no pasa, lo que es el trayecto que lleva es sencillamente una proyección. Es un fenómeno natural. Como natural no está, no tiene una ruta controlada. Puede ocurrir cualquier cosa. Por eso
todas las medidas de prevención que se adopten son pocas. Todas las medidas de prevención que puedan adoptarse son pocas. Yo sé que el gobierno ha estado muy pendiente, el propio presidente de la República, que acortó su estadía en Nueva York, pues ha estado muy pendiente de todas las operaciones que tiene que llevar el gobierno para evitar sobre todo pérdidas humanas, porque las materiales son inevitables, el daño que esto se le hace a la agricultura, el daño que le hace al turismo. Pues ayer hablábamos solamente, bueno, de lo que tiene que ver con el costo de la movilización de un turista. El costo de la movilización de un turista para cualquier hotel es pérdida. Y si eso tiene que hacerlo varias veces en un mes, ya ustedes saben lo que eso representa. Y nuestra única esperanza de crecimiento en estos momentos es el turismo. Si estos fenómenos, uno tras otro, pues causan o destrozos o daños económicos a los inversores que manejan estas operaciones, indiscutiblemente que eso puede repercutir en el crecimiento de este año del turismo y puede ralentizar al sector. El gobierno también tendrá que tener esto en cuenta, aunque hay precariedad de recursos, pero ahí hay situaciones que se presentan que ya escapan a las manos de todos. Nosotros estamos haciendo contacto con la ingeniera Gloria Ceballos, con el COES, para, como siempre, poder llevar un reporte actualizado de lo que está ocurriendo en el día de hoy con este fenómeno, que aparentemente, bueno, ya a partir del mediodía de hoy, desde ayer se anunció que a partir del mediodía de hoy, pues nosotros estaremos recibiendo el impacto de las lluvias en todo el territorio de la República Dominicana. Y esto, desde luego que es una cuestión que llama a prepararnos para poder enfrentar toda esta situación. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, con relación al tema del Partido Reformista Social Cristiano, las dos asambleas, la actuación de la Junta Central Electoral, puedo compartir algunos planteamientos, pero yo insisto en que la clase política, la irresponsabilidad de la clase política, no la pueden sustituir las instituciones ni las leyes. Es decir, que un partido empequeñecido no tenga la capacidad de ponerse de acuerdo, de ambas partes sentarse a ponerse de acuerdo y a buscarle una salida a un conflicto que han creado, y a un partido que se ha ido tornando tan pequeño que el propio padrón se ha hecho una afición. El propio padrón del Partido Reformista ya eso es una afición, porque no es un partido que ha conservado una fidelidad en el electorado, y es un partido que, si ese partido fuera manejado con otro criterio, ese partido tuviera chance y tuviera oportunidad. Por ejemplo, aquí hay un panorama que se puede presentar en estos momentos, y ese panorama abriría las puertas a un tercer candidato, las puertas y las posibilidades a un tercer candidato. ¿Cuál es el panorama que puede presentarse en la República Dominicana? Imaginémonos un escenario, y son imaginarios, porque no estamos hablando de realidades. Todo lo que hablemos hasta ahora es
de hipótesis. Pero imaginémonos un escenario con Leonel Fernández, candidato del PLD, Hipólito Mejía, candidato del PRM. Es decir, que los dos expresidentes sean la opción electoral para el 2020. Julio, mientras habla, los que nos siguen por televisión, buenos días, se están viendo imágenes de estos momentos en vivo que el huracán María está tocando tierra en Puerto Rico. En Sí. estos momentos, estas imágenes es lo que se está produciendo en este momento. En Puerto Rico, sí. Es una situación que la ha vivido durante toda la mañana de hoy. Bueno, imaginémonos un escenario donde están estos dos candidatos, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Cualquiera de los dos puede ganar las elecciones, pero quien discuta que ese escenario no abre la puerta para una tercera opción, pues no creo que esté viendo el panorama con objetividad, porque un panorama así abriría la puerta para una tercera opción. De par en par. ¿Y quién puede proporcionar esa tercera opción? Un partido conocido a nivel nacional, un partido que pueda presentar una opción con cierta moderación y una opción que alimente las posibilidades reales del poder. Porque bueno, gente que quiera aspirar por ahí la hay de más. La hay de más. Pero presentar una opción como opción de poder, y aquí como está pintado el panorama hoy, yo no digo que esa tercera opción le vaya a ganar a uno de ellos dos. Lo que digo es que hay la potencialidad, habría el escenario ahí para una tercera opción con mucha fortaleza. Pero bueno, si un partidito, y que me excusen ellos, porque han convertido eso en un partidito, una jaladera de greñas ahí, en busca de dos o tres intereses precarios, lo que está, no son capaces ellos de ponerse de acuerdo, de sacrificar cuestiones. Bueno, yo voy a ceder aquí, tú cedes aquí, vamos a ceder y vamos a unir esto, y vamos a cambiar y vamos a presentarnos como una tercera opción, que ya está bueno para nosotros, no estén considerando como una bisagrita y etcétera, y que lo que yo quiero es un puestecito aquí, que me consideren esto aquí y que me busquen esto allí. No, pero eso no lo va a resolver esta Junta, no lo va a resolver nadie. Nadie lo va a resolver. Entonces, insisto en que la irresponsabilidad de la clase política no la va a sustituir absolutamente nada ni nadie.